Bueno, voy a proceder con lo que es la explicación del código del proyecto final. Lo que yo hice fue ir haciendo el código por funciones. Entonces fui creando funciones y en el main solamente está el llamado a esas funciones para que el código quede lo más limpio posible. Entonces el main inicia diciendo que un entero llamado index va a ser lo que salga de la función getData. Entonces esa función getData lo que hace es se le pasa eh, un arreglo vacío, que en este caso es el arreglo data, y lo que va a hacer primero es, bueno, se le da el nombre del archivo al que quiero leer los datos, defino unas variables x e y, que es donde se van a ir almacenando los datos, y defino el índice igual a 0. El índice va a ser el número de datos que voy a tener. Entonces, con ifstream lo que hago es que abro el archivo, que en este caso se llama final.dat, y lo que hace es que primero, si el archivo no se pudo abrir, manda a decir que no se pudo abrir el archivo de nombre final.dat. Entonces, mientras haya datos y el índice sea menor que el tamaño máximo, que en este caso yo definí 150 datos, pero uno puede poner 1000, 10.000, lo que sea, lo que va a hacer es que va a guardar en el arreglo data, en el índice, en la posición del índice, y en la columna 0 va a guardar el dato X, que van a ser mis voltajes. Y en la fila del índice, pero en la posición 1, va a guardar mis valores Y, que van a ser mis corrientes. Y cada vez que haga una iteración va subiendo el índice. Al final el archivo se cierra, ya después de que termine de leer todo y guardarlo en mi arreglo, y va a retornar el valor del índice. Entonces aquí lo que hago es que le doy un valor a lo que es el índice. Luego se llama a la función que es presentación, que va a proceder con la presentación, donde están los datos de la universidad, la escuela, el nombre, la cédula, trabajo final, y lo que dice es presione Enter para continuar. Entonces el usuario presiona Enter, lo que va a hacer es que el CIN va a ignorar todo lo que haya puesto el usuario y va a limpiar pantalla y va a proseguir con la próxima parte. Lo que se hace es que se inicia una variable a igual a 1 y entro en un bucle en el que mientras a sea distinto de 0 se va a seguir repitiendo ese bucle. Entonces, lo que hago es que defino a igual a mi función, lo que retorne mi función menú. En este caso, la función menú lo que hace es, como dice la palabra, es hacer un menú. Entonces, aquí definí una variable y la inicialicé en -1 y mientras esa variable sea menor que 0 o mayor que 7 se va a seguir repitiendo el bucle. ¿Esto por qué? Porque si el usuario expone un valor 9 o un valor como -3, se va a seguir repitiendo el bucle hasta que el usuario coloque un valor de este caso. Si el valor ingresa a un usuario que no es un entero, por ejemplo un string o cualquier tipo de dato, lo que hago es decir, bueno, si el CIN falló, lo limpio y le doy el valor a -1. Entonces, si es -1, se va a seguir repitiendo. Entonces, el usuario va a estar forzado a escoger uno de los valores que está aquí. Cuando el usuario haga eso, lo que va a hacer es limpiar pantalla y retornar el valor del menú. Entonces, aquí en el main se le da el valor a y aquí ya lo que son las elecciones. Entonces, en el caso de que el usuario haya escogido el valor número 1, lo que va a hacer es imprimir todos los datos. Entonces llamo a la función que definí como printer y le doy el arreglo que ya gracias a la función getData ya el arreglo ya tiene valores y le paso el índice, la cantidad de valores que tiene. Entonces la función printer lo que hace es como dice su nombre, va a imprimir, va a hacer una iteración con un bucle for y va a agarrar de mi arreglo en la posición del índice y va a imprimir el voltaje y luego la corriente. Entonces, si el usuario escoge entonces la opción número 2, lo que va a hacer es buscar cierto tipo de datos. Entonces, la función search
lo mismo, se le pasa el arreglo y el índice. Lo que hace la función search es, como su nombre lo dice, es ir buscando los datos. Entonces te pide que insertes un valor de voltaje. Luego de que insertas ese valor, se inicializa un bucle for en el que si el valor de voltaje es, es igual a un valor de voltaje que esté en el arreglo de data, lo que va a hacer es que lo va a meter en otro arreglo que va a ser el arreglo de resultados. Y se va a poner el voltaje y la corriente. Y el índice del arreglo de resultados va a ir aumentando. Entonces, si el índice es cero, o sea, esto nunca entró aquí, va a decir que no se encontraron resultados. Si el índice es distinto de cero, lo que va a hacer es imprimir los voltajes que se encontraron y las corrientes que se encontraron. Por ejemplo, si hay 5 valores de 1.7 voltios, me va a imprimir los 5 valores con sus corrientes respectivas. Luego, si el usuario lo que quiere es eliminar, se va a llamar a la función delimiter y se le va a pasar exactamente lo mismo, la data y el índice. Entonces voy a mi función delimiter y lo que hace es eso, se ingresa un dato de voltaje, por ejemplo, y lo que hace es que inicializo i. Y lo que hago es que mientras i sea menor que el índice, lo que va a hacer es buscar si está el valor de voltaje. Si está ese valor de voltaje, lo que va a hacer es básicamente ir corriendo la matriz y eliminando ese valor de voltaje. Si no, si no pasa eso, simplemente aumenta el valor de ir para ir siguiendo. Luego, si el usuario lo que quiere es cambiar un dato, se llama a la función change. Esta lo que va a hacer es va a pedirle el dato a modificar. Entonces, va a ir buscando los datos. Si el voltaje fue encontrado, lo que va a hacer es pedir el nuevo valor de la corriente. Y eso es lo que hace. Si nunca se encontró voltaje, va a mandar a decir que el voltaje no fue encontrado. Y si se encontró voltaje y se cambia, lo que va a decir es que se actualizó la corriente, se ha actualizado la corriente correctamente. Ahora vamos con la siguiente opción. Si el usuario escoge cálculos, que es la 5, esto va a ser un poquito más complejo. Vamos a llamar a la función cálculo. En este punto, vamos a pedir al usuario que ingrese el voltaje y quiere calcular algunas estadísticas. En este punto, lo que se va a hacer es calcular la suma, la media, la variancia, la desviación estándar, la covariancia y la correlación. Entonces, en estas partes, primero se va a buscar y recopilar datos de corriente para el voltaje dado. Primero se va a sumar todos los datos, todas las, se suma todos los datos que hay dentro de los archivos. Si no se encuentra, se va a decir un mensaje que se va a decir que no se encontraron los datos para el voltaje específico. Aquí podemos ver cómo va a ser el cálculo de la media, que es el promedio aritmético, que será la suma de los datos entre el número de cantidades que hay, el cálculo de la variancia, que será la, la corriente, toda la cantidad de corriente entre menos la media elevado al cuadrado. Después tenemos que esto se da igual a la variancia entre la can- las cantidades que hay. Tenemos el cálculo de la versión estándar, en donde se da la raíz cuadrada de la variancia. Tenemos el cálculo de la variancia, en este caso con respecto a sí misma, porque en nuestro caso los datos de voltaje son únicos y no hay covariancia con respecto a ellos mismos, pues. Para calcular la correlación, en este caso, la correlación será la covariancia entre la deviación multiplicado por la misma desviación.
Si no, si no entonces la correlación sería igual a uno. Si la variación es estándar es cero, la correlación es máxima, o sea, perfecta. Aquí, entonces, en este punto ya podemos decir que hemos terminado. Aquí se va a mostrar los resultados, se va a imprimir en pantalla todo esto, los datos que se obtiene al momento de calcular todos los datos. Después de esto, vamos al siguiente pedido, que sería el archivo con valores mayores y el archivo con valores menores. En este punto, ya lo único que tenemos que hacer es llamar a la función mayor, en donde primero necesitamos que pedir al usuario que inserte el voltaje de referencia, en la cual a partir de este voltaje se va a calcular los demás voltajes de referencia que van a ser mayores a esto. Aquí están los cálculos para obtener estos resultados. También tenemos las condiciones donde si no se encuentra el archivo, entonces se va a enviar un mensaje en donde se va a decir que no se puede crear el archivo. Entonces, dentro de esto, si al momento de encontrar los valores, este va a crear un archivo que que se va a llamar archivo que hace exactamente con los valores mayores. Si queremos ahora calcular los valores menores, llamamos a la función void, que es lo mismo, pero también aplicamos un dato de referencia. Tiene los mismos mensajes y también al final se creará un archivo en donde solamente te dan los valores menores a este voltaje de referencia. Por último, vamos a hacer un video de prueba para ver el funcionamiento del programa. Como podemos ver, aquí está la parte inicial. Presionamos Enter. Para la primera, queremos imprimir los valores en pantalla. Y como vemos aquí, se imprimen todos los valores en pantalla. Ahora vamos con el 2, que es buscar un dato en específico. Ejemplo, aquí tenemos nuestra lista de voltaje. Vamos con 1,82, por ejemplo, 1,82. Y aquí obtenemos la cantidad, el voltaje dado y con su respectiva corriente. Vamos con el siguiente, que es eliminar un dato específico. Insertamos el valor del dato que queremos eliminar. Ejemplo, el mismo 1,82 que lo queremos eliminar. 1,82. Y aquí imprimimos, si queremos ver si el 1,82 se eliminó, lo único que tenemos que hacer es volver a imprimir los datos en pantalla. Y como vemos, el 1,82 ya no está en pantalla. Entonces, vamos con la siguiente opción, que son los cálculos. Los cálculos, la número 5. Inserte un dato para calcular. Vamos, por ejemplo, con 1,81. 1,81. Ya aquí están los diferentes cálculos estadísticos para esto. Entonces, si queremos ver los archivos con valores mayores, o sea, obtener un archivo con valores mayores, elegimos la opción 6. Tenemos que elegir un voltaje de referencia. Vamos a elegir a 1,79. Y aquí nos queda exitosamente un archivo que solamente va a contener el valor de 1,79 hacia adelante. Y al igual como también los archivos menores, elegimos la opción 7 y vamos a escoger el 1,82. Y aquí también nos queda un archivo con los valores menores a 1,82. Ya esto sería la parte final del proyecto. Gracias.